Estamos en la lección 4, el ayuno hacia afuera, página 24. Y dice nuestro estudio, hasta ahora hemos considerado el ayuno hacia arriba y el ayuno hacia adentro. En esta lección consideraremos una última perspectiva. Vamos a ver ahora el ayuno hacia afuera. Y note esto, y puede empezar a subrayar ahí si quiere. Para el avance del reino de Cristo en el mundo. Esta es una de las razones, hermanos, por las cuales pensamos que es muy necesario haber tenido el estudio de la oración primero, porque va de la mano y conectado a este estudio del ayuno. Y esta es la perspectiva, esta es la parte del ayuno que nosotros queremos tomar con total seriedad. No que las otras no sean importantes, pero quizá aquella en donde pudiéramos estar fallando. Y como queremos como iglesia llegar a un punto en el que podamos hacer un evangelismo bíblico, esta perspectiva conecta directamente con ese propósito, directamente. Porque a lo mejor uno dice, hermano, gloria a Dios, yo estoy pasando tiempo en la casa, conociendo al Señor por la Escritura, amén. Y gloria a Dios, estoy creciendo también en aborrecer mi pecado y en dejar aquello que sé que le desagrada a Dios, amén. Pero esta perspectiva nos habla directamente muy bien, pero hay algo que el ayuno debe producir en nosotros, que es hacia afuera. Y eso es el avance del reino de Cristo en el mundo. Dice ahí, el enfoque. El ayuno hacia afuera, escuche bien, hermano, hermana, se ocupa de todo lo relacionado con la promoción de la gloria de Dios, el avance del reino de Cristo y la redención del mundo. En otras palabras, hermanos, podemos resumir, así como hemos resumido la primera perspectiva hacia arriba, como todo tiene que ver con Dios, el conocimiento de Dios, su voluntad, su carácter. La segunda perspectiva hacia adentro, con ese autoanálisis, ese autoexamen de nosotros y el arrepentimiento. La perspectiva hacia afuera, todo lo que vamos a ver de la perspectiva hacia afuera, podemos resumirlo como el avance del reino. El avance del reino. Esas son las tres cosas, las tres perspectivas, los tres elementos, los tres componentes que constituyen un ayuno bíblico. ¿Se da cuenta que no hay más, hermanos? Son esas tres cosas. Ayuno, porque necesito conocer a Dios, necesito conocer su voluntad, necesito conocer su palabra, necesito para ello estar en oración, estar buscándole con intensidad. ¿Okay? Segundo, necesito arrepentirme de mi pecado porque deshonra a Dios y necesito crecer en eso. Y tercero, necesita avanzar el reino de Dios, y la manera en que Dios ha determinado que su reino avance en esta tierra es a través de mí. Obviamente, y de mis hermanos, de la iglesia, pero yo lo tomo de manera personal y digo a través de mí. Todo otro tipo de ayuno que se quiera hacer, hermanos, está fuera del lugar para el Nuevo Testamento. Está fuera del lugar para el Nuevo Testamento. Porque ya hablamos de eso antes. Hablamos de que había un ayuno en el Antiguo Testamento y que había un ayuno que fue cambiado. Algo cambió en el Nuevo Testamento, y eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, antes de yo continuar, hermanos, sabiendo esto, ¿quién me puede dar algunos ejemplos de un ayuno que no es bíblico según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice eso? Eso no va en el ayuno. El ayuno que hace para pedir algo a Dios es esperando algo a cambio. Típico, ¿no? Muchas veces así se ha entendido que hay que ayunar. Es que quiero tal cosa, se la voy a pedir a Dios, voy a estar ayunando por eso. Pero si eso no es nada en estas tres perspectivas que maneja el Nuevo Testamento, pues no funciona así. Aclaro, no quiere decir que no podamos pedirle al Señor cosas piadosas, que en su misma palabra Él nos instruya que vayamos delante de Él a presentarle nuestras peticiones en acción de gracias, pero eso corresponde más bien a una oración. Eso también lo estudiamos en el tema de la oración. Pero en el tema del ayuno son estas tres perspectivas, son estas tres cosas. Entonces, si voy a pedir algo durante el ayuno o voy a estar ayunando por algo, debemos ver que sea algo que tenga que ver con esto.
Señor, quiero conocerte más, quiero conocer tu voluntad, ¿me explico? Señor, quiero dejar mi pecado. Señor, muéstrame dónde necesito trabajar. Dame la gracia para quebrantarme por mi pecado. Señor, necesito ser un agente de avance de tu reino en este mundo. Necesito ser alguien que está haciendo algo para que tu reino avance. ¿No? Eso es lo bíblico. Y el tiempo de ayuno debe girar en torno a esas tres perspectivas, esas tres cosas. Ok, entonces muchos ejemplos pudiéramos dar de ayunos que se hacen, ¿no? Que no tienen que ver con esto, ¿no? Hermana. Hermano, me venía a la mente, quería preguntar del Sí. ayuno que hizo David acerca del hijo de Betsabé. Uh-huh. ¿Ese podríamos verlo o todavía es un ayuno bueno? Recuerde, es un ayuno y fue un ayuno como causa de una tristeza que él sentía por su quebrantamiento de su pecado, ¿no? Y él estaba haciendo ese tipo de ayuno porque estaba en el Antiguo Testamento. Recuerde, Antiguo Testamento va a haber usted tipos de ayuno y luego cuando viene el Nuevo Testamento algo cambia. Vino el Señor Jesús y cambió algunas cosas en ese respecto. Entonces sí, a veces se produce una tristeza en nosotros por causa de algunas cosas y uno no quiere comer. ¿Okay? Uno dice, no tengo hambre. Y a veces hasta quizá alguien le diga, oye, cómete algo, mira, te vas a enfermar y todo eso, ¿no? Ahora hay que entender esto. Cuando eso se produce en uno, la realidad es que lo correcto no es decir, ¿sabes qué? Ya anímate y come algo. La realidad es que hay que llevarlo al Señor. Porque hay algo que está produciendo en nosotros. Puede ser una preocupación, puede ser algo que es una tristeza muy grande, que ni siquiera produce apetito en nosotros. Y tomando un poquito algo que mencionaba yo en la prédica, hay una tristeza sana que viene de Dios, mientras que hay una tristeza que viene del mundo. La tristeza sana que viene de Dios produce arrepentimiento, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, realmente debiéramos incluso aprovechar esos momentos ahora en el Nuevo Testamento, si pasáramos algo como lo que sucedió con David, para nosotros reorientar nuestra mente y fijarnos en estas cosas, en el tipo de ayuno que haríamos en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Es decir, David, sí, claro, por supuesto, Antiguo Testamento había una razón. Él, en el fondo, cuando uno lee el texto allá en 2 de Samuel, uno lo que ve claramente es que él desea que el Señor de alguna manera no se lleve al niño, ¿no? Que no muriera el bebé. Una vez muerto, se lavó la cara y todo, y él lo explica. Dice, mientras estaba vivo, quizá el Señor no se lo llevaba. Pero ya que está muerto, no hay nada que hacer. No puede hacer nada para que regrese. Se lava la cara, come y todo. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos que hubo un cambio que el Señor Jesús hizo. Y ahora esas tres perspectivas son las que prevalecen para el Nuevo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, hermanos, antes de que continuemos? Bueno, dice entonces, el ayuno hacia afuera, dice el enfoque, el ayuno hacia afuera se ocupa de todo lo relacionado con la promoción de la gloria de Dios, el avance del reino de Cristo y la redención del mundo. Ya lo leímos y lo repito. Dice, como cristianos, nuestras vidas deben consumirse por estos santos intereses. Estamos llamados a vivir y trabajar para la gloria de Dios y el beneficio de todos los hombres. Hermanos, hacemos una pausa aquí. Se dice fácil ese par de líneas, pero en realidad ese es el motivo por el cual el cristiano debe entender que sigue vivo. ¿Okay? ¿Por qué si el Señor, dijo Jesucristo cuando estaba hablando con sus discípulos, me voy? Y todos, no, Señor, ¿cómo que te vas y todo eso? Dijo el Señor Jesús, voy a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los diría. Pero volveré y los llevaré a mí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos claro una cosa. Hay moradas preparadas en la casa del Padre. Esas moradas las preparó Jesús y son para nosotros. Si el Señor ya vino a salvarme, yo ya tengo fe en Cristo, yo voy a habitar en esa morada que el Señor ya sabe que es mía en la casa del Padre. Entonces, ¿qué sigo haciendo aquí? ¿Por qué no me voy de una vez? ¿Por qué no me lleva el Padre de una vez? ¿Por qué no me salva y ¡pum! Nos vamos?
¿Por qué sigo vivo? Ya soy salvo, pero sigo vivo, y mientras siga vivo voy a tener que luchar contra mi carne, contra mi pecado, contra el mundo y contra Satanás, en vez de irme a mi morada que ya tengo. La pregunta es ¿por qué? Entonces la respuesta es el avance del reino. Porque si el Señor salva a uno y se lleva a todos, ¿cómo avanza el reino aquí? ¿Okay? Nos manda a nosotros a avanzar ese reino. Entonces, esa es la razón por la cual yo sigo vivo. Esa es la razón por la que todo cristiano pues sigue respirando en este planeta, sigue vivo en la carne en este planeta, porque todavía hay almas que salvar, porque el reino del mundo tiene que avanzar y Él ha decidido que sea a través de nosotros. El Señor pudo haber decidido mandar, qué sé yo, hermanos, de los miles y miles de millones de ángeles que tiene, mandar, no sé, unos 100,000 a que lleven el evangelio, pero no decidió eso el Señor. Lo que decidió el Señor es que nosotros lo hagamos, que su iglesia lo haga. Y de esa manera levantar gloria para su nombre, siendo que nosotros, ¿quiénes somos sino humanos débiles, falibles, pecadores, redimidos por gracia? Pero así es como Él quiere hacer su obra en este mundo. Así es como quiere hacer su obra en este mundo. Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual nuestro estudio dice, nuestras vidas deben consumirse por estos santos intereses. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón de que nosotros queramos seguir vivos? Cristianamente hablando debe ser, hermanos, porque hay trabajo que hacer. Y el Señor dijo que yo lo haga. Y mientras yo no lo haga, no estaré cumpliendo el propósito para el cual yo fui creado. Y eso, hermanos, ese par de líneas, no sé cuánto tiempo nos va a llevar esta lección, pero es que es muy profunda. Ese par de líneas, hermanos, debe tocar fibras en nuestro corazón con respecto a quién soy yo y para qué estoy vivo. Si soy cristiano y he puesto mi fe en Jesucristo, yo debo entender esto. Yo ya no me pertenezco, no le pertenezco al mundo, no le pertenezco a un país, no le pertenezco a un gobierno, le pertenezco a Cristo Jesús. Y mientras Él sostenga mi vida aquí, lo hace por un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? El avance del reino en este mundo. Para que yo avance el reino en este mundo. Entonces, todo lo que un cristiano hace debe ir desarrollando esta perspectiva, esta idea. Es para que yo avance el reino en el mundo. Tengo que ir a trabajar. Ok. ¿Y para qué? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué? Claro que hay que trabajar, no digo que no. La pregunta es, pero ¿sabes para qué trabajas? Pues para que me paguen, ¿no? Porque luego el que no le pagan, pues no trabaja, ¿no? Y eso se entiende. Pues si no me van a pagar, ¿para qué voy a trabajar? Ok, va uno porque necesita el cheque, necesita un salario, necesita un sueldo. Ajá, pero ¿y para qué quieres tú un sueldo? Para comer, dice el hermano. Ok, para comer, para mantener. ¿Y para qué quieres comer? ¿Y para qué quiero sobrevivir? Para avanzar el reino. Si eso el cristiano no lo entiende, entonces busca un trabajo para ganar un cheque, para darse gustos a sí mismo. Y el avance del reino, que lo haga otro. Pero no es el propósito por el cual Dios nos creó. No es el propósito por el cual Dios nos creó. Y toda persona que vive su vida por cualquier otro propósito que no sea el propósito que Dios determinó para nosotros, va a terminar dándose cuenta que vive una vida miserable, una vida sin sentido, una vida que no tiene ningún tipo de trascendencia. ¿Qué significa que no tiene trascendencia? Que no tiene significado. Trabajar, hermanos, a veces de verdad que como burro uno trabajando. ¿Para qué? Porque hay que pagar biles, hay que pagar las cuentas que llegan. ¿Y cuánto tiempo vas a hacer eso? Pues hasta que yo me muera. Y esa es tu vida. Trabajar como burro a veces. No estoy diciendo que no hay que trabajar fuerte, hermano. Hay que trabajar fuerte, pero por los propósitos correctos. Pero trabajar fuerte, trabajar a veces horas extra, llegar cansado y luego levantarse y hacer lo mismo. Y luego acostarse a dormir cansado y despertarse para hacer lo mismo. Y luego para que me digas, ¿por qué? Es que hay que pagar todos los biles. Y luego me voy a morir. Y ya se acabó mi vida. Hermanos, esa no es la vida abundante, esa no es la vida que diseñó Dios para nosotros.
trabajamos, hermanos, nos esforzamos en lo que sea que nos esforcemos y hagamos, porque hay un propósito. Yo necesito mantener mi familia, necesito comer, y aún mi familia. ¿Por qué quiero una familia? Para avanzar el reino de Dios. A veces una persona dice, ay, que quiero tener hijos. ¿Y tú sabes para qué los quieres tener? ¿Para qué quieres tener hijos? Es que ando con ganas. No. Es que me falta la niña. Es que quiero la parejita. Hermanos, si nosotros pensamos en que vamos a tener una familia, es porque los niños que vamos a criar, los vamos a criar para el avance del reino. Para eso es que tenemos hijos los cristianos. No tenemos, hermanos, hijos para dárselos al mundo y que el mundo haga con nuestros hijos lo que ellos quieran. ¿Qué quiere el mundo que mi hijo sea? Que sea un cantante, que sea un gran abogado. No lo sé, no me interesa qué quiera el mundo que mis hijos sean. Como cristiano sé que mis hijos pertenecen al Señor y debo educarlos para el avance del reino. Y qué gran mentira. Jamás un padre cristiano debería tenerle a los hijos, tú puedes ser lo que tú quieras hacer. No, tú vas a hacer lo que el Señor ha diseñado que tú seas. Ahora, obviamente hay un proceso en descubrir, ¿verdad? ¿Qué es eso que el Señor quiere para mi hijo en particular? Porque obviamente de manera general sé que es para el avance del reino. Pero ¿qué cosa? Hermanos, los que tuvimos oportunidad de tener una educación, tristemente, cuando no éramos cristianos, se nos preguntaba, ¿ya pensaste qué tú quieres ser? Y dice uno, pues no sé qué quiero ser. ¿Qué te gusta? No, pues a mí me gusta astronauta, pero creo que eso no podría, ¿no? Entonces, hermanos, el punto es que a uno le presentan así como que algo que te guste. Entonces, el muchachito o la muchachita empieza a pensar, ¿qué me gusta? Y se da cuenta que le gusta algo, le gusta el mundo. Entonces, del mundo dice, yo necesito buscar una carrera que me deje dinero. Y dice, ¿qué carrera deja dinero? ¿Qué profesión deja dinero? Y a eso quiere, ¿por qué? Porque está buscando ser lo que el mundo le pide ser. Entonces, hermanos, como cristianos no podemos ser así. Nosotros tenemos que entender eso. Como cristianos, nuestras vidas deben, fíjese usted que dice, consumirse por estos santos intereses. Es decir, darlo todo allí, todo por el avance del reino de Dios. Los hermanos y aún las hermanas que hacen un trabajo, al final del día están cansados, exhaustos, muchas veces con el cuerpo adolorido. ¿Pero por qué lo hace uno? Porque si uno entiende que esto lo estoy haciendo para el avance del reino, entonces uno se va a dormir cansado, adolorido y lo que sea, pero satisfecho. Pero satisfecho de decir, Señor, hoy me diste la gracia, me diste la salud, me diste la fuerza, me diste el trabajo para hacerlo, ¿no? Y que ese pago que llega a mis manos sea, Señor, para tu gloria, para alimentar a mi familia, porque estos niños que están comiendo no están comiendo de balde, están comiendo porque necesitamos hombres y mujeres que sean piadosos para el avance del reino, ¿no? Lo peor que pudiéramos hacer, hermanos, es pensar, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que a mí me hizo falta. ¿Sabes qué te hizo falta? Te hizo falta Cristo. Entonces dale Cristo, no cosas. Digo, de nuevo, a lo que voy. Se les da lo que es necesario, necesita comer, necesita su ropita, sus zapatos, amén, claro, que uno lo da. Y muchas veces también carecimos de esas cosas algunos en nuestros países. Pero principalmente lo central es que nos hizo falta Cristo, entonces dele a Cristo. Para entender que, mi hijo, apréndalo, usted nació para la gloria del reino. Para eso es que usted nació. Algunos ya tienen hijos más grandecitos y a lo mejor están en una etapa en donde de niños ellos no pudieron tener esta perspectiva, pero nunca es tarde. Y para los que tenemos niños todavía más pequeños o aún bebés, esto tiene que empezar a hacer una cosa en nuestra mente, hermanos. Enseñar a nuestros hijos que para eso es que nosotros estamos vivos, somos cristianos, una familia cristiana, porque es para el avance del reino. Entonces usted ve ahí a su chiquito, a su chiquita, a su niñito, a su bebé, y mírelo muy bien y diga, yo no sé qué voy a hacer, Señor, pero yo tengo que educar a este niño y crecer a este niño para el avance de tu reino. Para el avance de tu reino. Si no, ¿para qué lo tengo? Para vestirlo bonito y que los domingos venga ahí bien vestidito. Que, de nuevo, qué bueno que vienen bien vestiditos, hermanos, pero no es nada más para la imagen. Es porque queremos que sean
para la gloria de Dios, que queremos que sean para el avance del reino. Dice, estamos llamados a vivir y trabajar para la gloria de Dios y el beneficio de todos los hombres. Dice además, a la luz de la caída de este mundo y de nuestra propia debilidad aparente, nuestra necesidad de Dios es evidente. En pocas palabras, si usted mira cómo está el mundo hoy, ¿qué cree que le hace falta a este mundo? Dios, Cristo, cristianos que lleven el Evangelio. Eso es lo que hace falta. Y dice, por esta razón, la oración es posiblemente la actividad más significativa en la que el creyente y la iglesia pueden participar. ¿Ya vio usted? La oración. ¿Cuál es la actividad más significativa? Es decir, más valiosa, que más importancia tiene, en la que el creyente puede participar en la iglesia. La oración. Y de nuevo, hermanos, tenemos que tener bien claro esto en nuestra mente. Sí, hay cosas que hacer en la iglesia, claro que sí. ¿Y deben hacerse? Claro que deben hacerse. ¿Okay? Alguien tiene que llevar el grupo de los varones. Alguien tiene que predicar los domingos. Hay cosas que hay que hacer. En otras iglesias, incluso uno que está viviendo acá, pues no nos preocupamos por eso. Pero en otras iglesias, pues habrá alguien que tenga que limpiar la iglesia, físicamente limpiar la iglesia. Hay muchas cosas. Incluso actividades sanas y bíblicas se pueden hacer en la iglesia. Amén, todo eso. Pero lo más significativo es la oración. Usted puede tener todas esas actividades, aun si son sanas, pero no hay oración. Pues, ¿para qué? Si todo se basa en el hecho de que en comunión con el Señor, nosotros estemos pidiendo que Él levante su iglesia. Intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo por nuestras propias familias, intercediendo por la iglesia en general y decir, Señor, levanta tu iglesia. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser la mejor iglesia que hay en nuestra ciudad? No, porque Señor, queremos que el mundo te conozca a través de lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Que el mundo sepa quién eres tú, Señor, porque el mundo no te conoce y que el mundo conozca quién eres a través de lo que tú haces en nuestra iglesia, a través nuestro. Esa es la oración. Dice además, ante un sinfín de necesidades, la más pequeña de las cuales no supera, la oración se convierte en una labor primordial y en esa labor se puede emplear el ayuno. Ahí va de nuevo, van las dos cosas juntas, ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Es lo que no puede faltar en una iglesia bíblica, hermanos, es lo que no debe faltar en una persona que quiera agradar al Señor bíblicamente. Dice, en las lecciones anteriores hemos revisado, debe decir, hermanos, muchas de las incidencias del ayuno a lo largo de las Escrituras. A través de esto aprendimos que el ayuno se practicaba por varias razones. Sin embargo, cada ejemplo tenía dos cosas en común con las demás: la impotencia del hombre y la absoluta necesidad de Dios. Entonces, ¿a qué nos está llevando todo esto, hermanos? A que nos demos cuenta que si ya dijimos que cuando vemos el mundo vemos una gran necesidad de Dios, también es necesario entender que llevar a Dios al mundo que no le conoce no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. No hay forma, no hay manera. No existe, no hay forma de hacerlo por la fuerza. Necesitamos que el Señor obre en medio de todo eso. Y por eso necesitamos orar, que el Señor lo haga a través nuestro. Platicaba con un hermano al respecto y le decía, ¿usted se imagina que uno como ministro, como pastor, se levante en una iglesia y diga, bueno, ¿sabe qué? Le voy a dar la lista de cosas que tienen que hacer. Y lo imponemos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y si no, ahí está la puerta, váyase. Hermano, nos quedamos, nadie. Uno de los que se tiene que ir es el pastor, porque ¿quién puede cumplir una serie de reglas a la perfección? No se puede. Toca ser paciente, toca orar, esperar en Dios, clamar al Señor, sobre todo en los momentos de frustración. ¿Qué pasa, hermano? Ya habíamos hablado de esto, ¿por qué no crecemos? Pero hay que entender que esto es una obra sobrenatural de Dios en un grupo de personas, en una congregación, en el alma de un hombre, de una mujer, y eso es lo mismo que nosotros tenemos que esperar cuando llevamos el Evangelio al mundo. No lo puedo hacer por mis propias fuerzas. No puedo convencer a la gente de que crea en Cristo. No hay argumento que yo le diga, palabras que yo use para que él diga, oye, ese es cierto, qué inteligente eres, mira, me convenciste. No. El verdadero evangelio el verdadero evangelismo, hermanos, es una obra de Dios que hace a través de su iglesia, porque su iglesia está orando por ese avance del reino.
Entonces, hermanos, tenemos que nosotros aplicarlo a nuestra congregación, a nuestra iglesia, a nuestras almas. Si no estamos, hermanos míos, fielmente y diligentemente orando porque Dios nos use como congregación y de manera personal a cada uno de nosotros para el avance del reino, hermanos, ni soñemos que vamos a ir a la calle a hacer evangelismo. Porque nuestras fuerzas no va a ocurrir nada. Nada va a ocurrir por nuestras fuerzas. Es más, yo diría peor si ocurre algo por nuestras fuerzas. Peor. ¿Por qué? Porque entonces no sería obra de Dios, sería una obra del hombre. Y eso es peor. Entonces, hermanos, tenemos que estar en constante oración, clamando al Señor y decirle, Señor, somos una iglesia hispana, tú la conoces, Señor, sabes dónde congregamos, tú la estás levantando, tú has hecho lo que has hecho en ella. Te rogamos, Señor, que uses a los miembros de esta iglesia, a los hermanos que están en ella, a tus ovejas que tú has redimido para ir al mundo y llevar tu evangelio. Señor, y como dice la Escritura en Hechos, eres tú quien agregará a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, eso es lo que necesitamos ver, hermanos. Dice después, en el siguiente párrafo, al contemplar nuestro mundo en el siglo XXI, vemos un número casi infinito de necesidades que ponen de manifiesto nuestra incapacidad y que requieren la intervención soberana de Dios. En dichos casos, la oración y el ayuno son totalmente apropiados. En nuestra cultura del ajetreo y nuestra tendencia a tomar los asuntos en nuestras manos, debemos recordar que buscar a Dios debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos vemos superados con un sinfín de cosas que vivimos y pasamos? Eso no es nuevo, esto lo sabemos y hasta suena repetitivo. A veces la oración y buscar al Señor es como que, bueno, solo nos queda la oración. ¿Cómo? Si eso debió ser lo primero. Eso debió ser lo primero, estar en comunión con el Señor orando por las cosas. Página 25 dice, el reino y el descontento santo. Dice en la página 25, la pasión central y dominante de nuestro Señor Jesucristo se revela en la oración modelo registrada en Mateo capítulo 6 versículos 9 al 10. Este es el Padre nuestro, hermanos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, note esto. Las primeras palabras que el Señor Jesús nos enseña, el modelo pues que debemos utilizar para orar, es la pasión central del corazón de Cristo. Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Eso es lo que le enseñó. Y debemos notar eso, súper importante, que al Señor Jesús, sus discípulos, no le preguntaron, no le pidieron que les enseñe otra cosa. Nunca vemos registrado en la Escritura que Pedro se levantara y dijera, Maestro, enséñanos a expulsar demonios. Por muy impresionante que eso haya sido, los discípulos nunca le pidieron eso a Jesús. Los discípulos nunca le pidieron a Jesús, oye Jesús, qué impresionante lo de los panes y los peces, ¿cómo lo hiciste? Enséñanos a hacerlo. Nunca le pidieron eso. Y así pudiéramos pasar por un montón de cosas que hizo Jesús y por muy impresionantes que sean, nunca los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos algo de eso. Lo único que registra la Escritura que le pidieron a Jesús es, enséñanos a orar. O sea, estos hombres que convivían con Jesús, que eran judíos, que estaban ahí, que habían sido enseñados quizás desde niños en las Escrituras, cuando conocieron a Jesús se dieron cuenta de una cosa. No está registrado en la Escritura, hermanos, estoy aquí imaginando cosas, pero yo pienso que en algún momento dijeron, oye, ¿qué es eso que hace Jesús? ¿Eso es orar? Porque si eso es orar, nosotros no sabemos. Porque si eso que hace Jesús es orar, necesitamos aprender. Y bueno, ahí está, se le pide a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y esto fue lo que dijo Jesús, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta aquí, vemos que la pasión central, es decir, el corazón de Jesús ardía por estos propósitos. Dice, de la misma manera, la oración modelo también debiera reflejarse en la pasión central y controladora de nuestras vidas. Debiéramos anhelar que el nombre de Dios sea estimado como santo por encima de todas las demás, que su reino avance en cada tribu, lengua, pueblo y nación, y que el universo entero sea llevado a la perfecta obediencia de su voluntad.
El hecho de que esto aún no haya ocurrido debería crear en nosotros un anhelo santo o un descontento que no será remediado hasta que el conocimiento de la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren el mar, como nos dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. Entonces, hermanos, ahí está en donde nosotros tenemos que poner los ojos. Si nosotros desarrollamos una pasión por la gloria de Dios, entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos que la gloria de Dios no se conoce en este mundo. No podemos. No podemos. Aclaro, digo esto, desarrollar una pasión por la gloria de Dios. Porque si somos cristianos, ciertamente, en alguna medida, amamos al Señor. Amamos al Señor porque es bueno, amamos al Señor por su misericordia, amamos al Señor porque nos ha salvado, amamos al Señor porque nos libró de la condenación del pecado, amamos al Señor porque nos ha dado vida eterna. Por todas esas cosas podemos amar al Señor si soy cristiano. Ni siquiera estoy hablando de un cristiano, hermanos, maduro. Esto es cristianismo básico. Amo a mi Señor. Amén. He creído en Él para salvación. Él es bueno. Ahora, desarrollar una pasión por la gloria de Dios, eso lo trae la madurez. Pero recuerde que la madurez no cae del cielo. Uno diligentemente está conociendo al Señor por la palabra, estando en oración, las otras dos perspectivas que vemos. Entonces, una de esas cosas que se debe producir en nuestro corazón es una pasión por Él. Es una pasión por Él. Mire cómo son las cosas. Cuando son épocas electorales en los países, me atrevo a decir que en cualquier país es igual, hay personas que están del lado de un candidato, ¿no es cierto? Dice, este es mi candidato, este es el bueno. Y pues obviamente hay otros que dicen, no, este es el bueno. Hermanos, no se atreva a usted a decir algo malo de un candidato y que el otro que está a favor de él esté presente, porque se arma una pelea. No, eso no es cierto, porque no sé qué tanto. Claro que sí, se robó los millones. No, pero es que aquí y el tú. ¿Por qué? ¿Por qué la política y las elecciones y todo eso enciende a la gente para decirse cosas y defender a su candidato? ¿Por qué? Hermano, yo le voy a decir por qué. Porque esa gente tiene una pasión. Cree con todo su corazón y toda su mente que ese es su candidato, está en lo correcto y lo va a defender. Y se va a pelear y se va a dejar de hablar hasta con familiares si es necesario. Pero dice, no, este es el bueno. Y sin embargo, esa misma gente, tristemente, a veces diciendo que es cristiana, pueden blasfemar a su Señor en su cara y calladitos. Ni sienten nada, ni les parece mal, ni se atreven a decir, mire, respete a mi Señor. No estoy diciendo que entremos en conflicto, en controversia o a pelearnos. Solo estoy diciendo que si no hay nada que mueva nuestro corazón a decir, espere ahí. No hable así de las cosas santas. Hermanos, estamos en un problema. Porque los inconversos muestran incluso más pasión, más arrojo, más ganas en las cosas que son del mundo que muchas veces uno que es cristiano. Entonces, de nuevo, hermanos, hay que desarrollar esa pasión por la gloria de Dios. Y desarrollar una pasión por la gloria de Dios tiene que ver con el hecho de que al ver yo que hay un lugar en el mundo en donde no se conoce a mi Señor, yo no me puedo quedar con las manos cruzadas. O debiera yo decir, no me puedo quedar con la boca cerrada. Tengo que decir algo. Tengo que mencionar a mi Señor en mis pláticas. Tengo que ver todo lo que ocurre y en cualquier momento, hermanos, como aquel león que va entre la maleza atrapando a su presa y de pronto se tira, así nada más uno está esperando el momento en donde ¡pum! Y mete al Señor en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes hablar lo que quieras, lo que no sabes es que nada más estoy analizando en dónde te voy a meter al Señor porque yo necesito hablar de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, ese es el punto aquí. Dice, la paz de Dios debería reinar en nuestros corazones independientemente de las circunstancias y debemos aprender a descansar en su providencia.
Eso es verdad, hermanos. Al mismo tiempo, nuestra pasión por el reino debería hacer sentirnos descontentos, insatisfechos e incluso afligidos por la falta de adoración a Dios y el escaso avance del reino. Este descontento debiera llevarnos no solo a una actividad más celosa, sino también a perseverar en oración. Entonces, note eso. Volvemos a lo mismo. Cuando el cristiano apasionado por la gloria de Dios ve esas cosas, no se trata de ir a pelear por nuestras fuerzas para imponer algo. Es decir, voy a hacer algo, pero lo voy a hacer en oración, primeramente, confiando en la providencia de Dios para yo poder hacer lo que el Señor me está mandando a hacer, ahí donde tengo que hacerlo. Dice, en ocasiones esta pasión debiera ser tan fuerte que la comida resulte desagradable y los placeres temporales sean olvidados. Debemos encontrarnos con Dios. Entonces ahí es donde conecta todo esto que estamos hablando con el ayuno, hermanos. Puede llegar un punto y un momento en donde es tan fuerte esa pasión que tengo por mi Señor y es tanta la necesidad que veo que no hay conocimiento de Dios en algún lugar, en alguna persona, en alguna circunstancia, que no tengo ni ganas de comer porque estoy preocupado. ¿Y qué te preocupa, hermano? Estoy preocupado que fulano no conoce de Dios. Por eso voy a dejar de comer, para orar al Señor por esa persona, por esa alma. Ay, hombre, un día de estos tienes chance y le dices, no, es que hay una carga en mi corazón por esto. El Señor pone eso muchas veces, hermanos, en sus corazones por determinadas personas, por determinado lugar, por determinada situación. Y decir, no, yo necesito hablar al Señor de esto. Porque yo necesito que esta persona escuche el Evangelio. Yo necesito hablarle a esta persona de Cristo. Entonces, hermanos, muchas veces eso produce en nosotros incluso una preocupación y una carga que dice, yo no tengo ni ganas de comer ahorita. Yo lo que necesito es estar con el Señor. Continúa el estudio, dice la oración tenaz. Dios es el Señor soberano del universo que cumple su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? No es un Dios que pueda ser manipulado o coaccionado por los hombres. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, este Dios absolutamente soberano ordena a su pueblo que ore, que llame, que pida e incluso que luche con Él en oración. No se trata de un enigma que hay que resolver, sino de un misterio que hay que afirmar y un mandato que hay que obedecer. Es decir, hermanos, si ya sabemos que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer todo lo que Él quiera y hace todo lo que Él quiera cuando Él quiere, ¿por qué entonces tenemos que orar para que Él haga su voluntad? Entonces nos dice el autor de nuestro estudio, y esa es la perspectiva que nosotros tenemos como cristianos. No entiendo por qué razón, pero lo voy a hacer porque Él lo manda. Porque lo que sí entiendo es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que su palabra es infalible, es inerrante, no falla, no hay error en ella, es inspirada. Si Él lo manda, lo voy a hacer. Entonces, Dios nos llama a perseverar y prevalecer en la oración. No debemos dejarle marchar hasta que nos bendiga. No debemos darle descanso hasta que Él haya cumplido lo que ha prometido. A continuación consideramos solo algunos de los textos bíblicos que afirman esa osadía en la oración. Entonces, hermanos, se abren sus Biblias ahí. Mire, está Mateo capítulo 7. Tenemos Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y como siempre le vamos a pedir a un hermano o hermana que nos quiera leer Mateo 7, versículos 7 y 8. Adelante, por favor, hermana. Mateo 7, 7 y 8. Sí, por favor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Gracias, hermana. Ay, hermano, si tuviéramos que elegir algún versículo para el refri, hombre, ¿qué versículo es este? Porque uno tiene que creerlo, hermanos, con todo su corazón. ¿Por qué? Porque son las palabras del Señor. Él está diciendo esto. Pedid y se os dará.
Hermanos, Él no miente. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y luego nos reafirma en el versículo 8, porque todo aquel que. No está diciendo, miren, les voy a decir quiénes sí, quiénes no pueden pedir. Dice, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Entonces, en nuestro estudio, en la página 26, completamos los espacios en blanco. ¿Qué palabra va en el inciso A? Pedid. Pedid y se os dará. Es el versículo 7. ¿Qué mayor promesa podría dar Dios para animarnos a orar? Esta promesa nos recuerda Salmos 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Hermanos, es que a veces de verdad Santiago nos dice, ustedes saben por qué no reciben, porque no piden. Y cuando piden, piden mal, porque piden para sus propios deleites. Pero hermanos, cuando de cosas santas se trata, dice el Señor, pídeme, yo te lo voy a dar. Pídeme. Inciso B, buscad, buscad y hallaréis. Dios prometió al profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, el que quiere buscar a Dios, lo halla, lo halla. La Escritura nos manda que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento en que se acabó el tiempo, ya Dios no estará disponible. Pero en todo lo que es el tiempo de gracia, que es el que estamos viviendo, y el tiempo de gracia se acaba en la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo regresa. Todo ese tiempo se llama el periodo de gracia. Dios ha prometido esto durante el periodo de gracia. El que me busque, me va a encontrar. El que busca a Dios, lo va a hallar. Dice, hermano, Sí. dice capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. De hecho, ahí les dejo de tarea, hermanos, si usted quiere deleitarse, además obviamente de su devoción familiar que hace, aquí en Mateo capítulo 6, particularmente cuando entramos en el versículo 16, Jesús y el ayuno, y seguimos, va a hablar del Señor de tesoros en el cielo, va a hablar de la lámpara del cuerpo, y así vamos a llegar en todo el contexto a entender lo que está sucediendo entonces en el versículo 25, el afán y la ansiedad. ¿Usted cree que las personas que sufren ansiedad es algo nuevo? No, Jesús habló de esto. Jesús habló de esto. ¿Por qué? Porque Él sabía que la gente tiene ansiedad, vive en ansiedad, vive preocupada. Y Jesús no solo da una enseñanza, hermanos. Este texto que estamos viendo, que nos menciona el hermano Eber, este texto que estamos leyendo de pedid y se os dará, que es el capítulo 7, está dentro de, primeramente, Dios, llegaremos a Él en nuestro estudio de Mateo. Está en todo lo que Jesús predicó, en el sermón más impresionante que ha existido en la humanidad, en el universo, que es el Sermón del Monte. Empieza en capítulo 5 y es Jesús predicando desde un monte, una multitud sentada escuchando, y Él está predicando todo esto. Por eso, si usted tiene una Biblia en donde las palabras de Jesús están señaladas en rojo, verá que desde el capítulo 5 todas las palabras están en rojo y no para hasta entrando el 8. Porque todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 es el sermón de Jesús. Jesús dando una predicación, la predicación más impresionante que pueda usted escuchar. Entonces se nos está diciendo eso. El texto que nos comparte el hermano Eber, no es muy claro. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí en el texto que estamos viendo, en Mateo 7, nos dice que busquemos y hallaremos. No es una búsqueda, hermanos, a ver si será que encontraremos a Dios. No, Él promete que el que le busque le va a encontrar. ¿Okay? Entonces, después el inciso C dice, ¿qué cosa? Llamad y se os abrirá. La verdad que transmite aquí es la persistencia. Pedir,
buscar, llamar a la puerta hasta obtener una respuesta. Entonces, hermanos, persistencia, mantenernos en ese entendimiento de que el Señor no miente y cuando nosotros pedimos, Él responde. Dice la nota, cada uno de estos verbos se encuentra en modo imperativo, en tiempo presente, lo que indica una acción continua. Es como decir, siga pidiendo, siga buscando, siga llamando. Una sola oración no es suficiente. La clave es la oración inoportuna, persistente, perseverante y tenaz. Esto se ilustra más adelante en el siguiente texto. Entonces nos movemos a Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Y que alguien que me ayude con ese texto, hermanos. ¿Quién quiere leer Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8? ¿Usted? Hermana, por favor. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que aclaman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, hermana, gracias. Entonces vemos ahí, dice en Lucas 18, 1, 8, lo que nos acaba de leer la hermana, se encuentra uno de los pasajes más importantes sobre la necesidad de persistir o perseverar en la oración. Lee el pasaje, ya lo leímos, y dice, según el versículo 1, ¿qué nos ordenó Jesús con respecto a la oración? Que por necesidad debemos orar siempre. ¿Ah? Entonces, no sé si alguien aquí pueda decir, hermano, yo no tengo ninguna necesidad. No solo eso, si hablamos de necesidades espirituales, no, mucho menos. Al contrario, hermanos, las necesidades materiales, las necesidades físicas, son nada comparado con las necesidades espirituales que tenemos. Cuando entendemos realmente la condición de nuestras almas, aún siendo cristianos, la condición de nuestras almas y la necesidad que tenemos de crecer en el Señor, nos daremos cuenta que por muchísimo es más importante orar y pedir por nuestras necesidades espirituales. Entonces dice ahí, la palabra necesidad se traduce del verbo griego dei, que también expresa obligación o deber. Muestra que algo es necesario, requerido o esencial. Es necesario que Cristo padeciese, por ejemplo. El número 2 dice, y no desmayar. La palabra se traduce de la palabra griega ekakeo, que significa desfallecer, cansarse, agotarse o quedarse sin espíritu. Según los versículos 2 a 5, ¿cómo ejemplifica la viuda de la parábola la oración tenaz? Es decir, ¿qué vemos que la viuda hacía? ¿Qué hacía la viuda, hermanos? Insistía. Insistía una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. ¿Okay? Como perseverante, ¿no? Perseverante. Entonces, hermanos, una aplicación para nosotros es no se canse de pedir al Señor. No se canse de pedir al Señor. Mientras Él nos haya abierto la puerta para acercarnos a Él a través de Cristo Jesús y Él nos haya dejado en la Escritura la instrucción de pedirle, debemos constantemente pedirle, hermanos. Debemos constantemente pedirle. Si usted ora en la mañana, ore y lleve su oración al Señor y pida.
Y si al rato anda por allá haciendo algo y se le acuerda, vuelve a pedir. Usted va a orar en la comida y aclaro que si hay otros comiendo, ore por los alimentos y deje comer a todos. Pero a veces usted está comiendo solo, entonces a veces uno dice, y de una vez también le vuelvo a pedir al Señor, porque sí estoy orando por los alimentos, Señor, pero ya que estamos hablando, le vuelvo a pedir. Y al rato le vuelvo a pedir. Es constante siempre estarle pidiendo al Señor. Dice además, bueno, ya vimos eso. La nota dice, la viuda en la Palestina del siglo I, un poquito de contexto para que entendamos por qué es que la viuda hacía esto. Dice, una viuda en la Palestina del siglo I era prácticamente incapaz de cuidar de sí misma y tenía pocos o ningún recurso político, social o económico para ser escuchada en un tribunal o para influir en las autoridades para que la ayudaran en su difícil situación. Aunque el juez de esta parábola es un hombre que no teme a Dios ni respeta a los hombres, se siente conmovido por la incansable persecución de la viuda que literalmente le agota con sus peticiones. La frase, me agote la paciencia, proviene de la palabra griega hupopiazo, que significa golpear bajo el ojo, abofetear, desgastar o tratar severamente. Según los versículos 6 a 8, ¿cómo aplica Jesús el ejemplo de la viuda a la vida de oración de sus discípulos? ¿Cómo debemos vivir a la luz de estas promesas? Entonces, hermanos, creo que ya lo dijimos, pero si alguien quiere repetirlo, ¿cuál es entonces la aplicación de nosotros con respecto a orar y pedirle al Señor? Que no debemos, ¿qué? No debemos desfallecer, no debemos desmayar, debemos de ser, ¿qué? Persistentes, hermanos. Creo que todos, yo obviamente me incluyo en este grupo, hay oraciones, hermanos, que empezamos y llega un momento en que ya las dejamos hasta de hacer, ¿no? Y uno dice, ¿por qué dejé de orar? Hermano, me estoy adelantando un poquito a los versículos, pero si nosotros viéramos realmente la razón por la cual a veces olvidamos o abandonamos muchas de nuestras peticiones, es por lo que dice Jesús al final. ¿Hallará fe en la tierra? Tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con nuestra fe en Él. De decir, creo que Dios ya no me escucha. O creo que ya no tiene importancia. O creo que tal cosa. Y a veces uno olvida esas peticiones. Lo que demuestra nuestro corazón es que no era tan necesario entonces. Pero cuando vemos a esta viuda en donde literalmente, si no le hacían justicia, esa mujer se quedaba desamparada y probablemente moriría de hambre. Estaba constantemente pidiendo para que el juez, aunque fuera un juez injusto, le ayudara. Entonces, hermanos, habla mucho de nuestra condición en nuestro corazón. Nunca, hermanos míos, pensemos que Dios se va a cansar de escuchar nuestras peticiones. Él no se cansa como este juez injusto que dice, no vaya a ser que me agote la paciencia. A Dios nunca se le puede agotar la paciencia. Y Él escucha el clamor de sus hijos. Escucha constantemente, no le da igual al Señor la condición de nuestro espíritu, no le da igual al Señor la condición de nuestro corazón. Del mismo modo en que un buen padre o una buena madre ve a su hijo padeciendo algo, una enfermedad, y no se queda de brazos cruzados diciendo, imagínese que el niño diga, me duele la barriga. Y al rato, mamá, me sigue doliendo. Vete para allá. Déjame en paz. Ningún padre humano en su sano juicio haría eso. Cuanto más nuestro Padre, hermanos, no se preocupa por nuestra condición espiritual, el dolor de nuestra alma, la aflicción de nuestro corazón. No le da igual al Señor, hermanos. No le da igual. Él está atento a nuestras oraciones. Él está atento constantemente. Y Él sabe lo que está haciendo. Y Él sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Y nuestra confianza está, hermanos, en que Él nos escucha cuando pedimos. Debemos estar pidiendo constantemente. Dice la nota, el significado de la palabra es el siguiente. Si una autoridad terrenal cruel y sin compasión, con un poder limitado, puede acudir en ayuda de una viuda impotente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuya bondad es más alta que los cielos, acudirá en ayuda de sus amados hijos cuando estos lo buscan? Hermanos, esa es nuestra esperanza. No tenemos un Dios, hermanos, que está por ahí perdido en algún lugar en el cielo y quién sabe qué está pasando en la tierra, quién sabe qué está pasando con mi hijo fulano
póngale ahí usted su nombre. ¿Quién sabe? Ojalá estén bien. No. Él está pendiente, absolutamente pendiente. En la segunda mitad del versículo 8, Jesús hace una pregunta muy importante. ¿Cuál fue la pregunta y qué advertencia nos transmite a nosotros, sus discípulos? ¿Cuál es la pregunta que hace Jesús, hermanos? Que se hallará fe en la tierra, y es lo que les dije, me estaba adelantando un poquito a esa respuesta, pero todo tiene que y recae en eso, en si tenemos fe en Jesucristo, si tenemos fe en Él realmente, si le conocemos realmente para confiarle a Él todo lo que somos. Sabemos quién realmente es Cristo para poder decir, Señor, mi confianza está en que mi vida te la pongo en tus manos, estoy en tus manos, Señor. Haz con mi vida lo que tú quieras, pero escucha mi oración y mi clamor, Señor. Terminamos con la nota, hermanos, aquí en la página 27. Literalmente, encontrará fe en la tierra. Esto es una advertencia para todos los cristianos de todas las generaciones. Encuentra el Señor entre nosotros la clase de fe en sus promesas que nos mueve a orar tenazmente. ¿O somos como los de Sofonías 1:12 que estaban reposando tranquilos como el vino asentado y decían, Jehová ni hará bien ni hará mal? ¿Aguardamos con esperanza la venida de Cristo y nuestra reivindicación? ¿O somos como los burladores de los últimos días que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El peligro no es que Dios incumpla sus promesas, sino que nosotros seamos incrédulos e infieles en la oración. Ay, hermanos, qué palabras, qué palabras. Recuerde esto, Dios va a cumplir sus promesas. La pregunta es si nosotros estamos creyéndolas. Porque sea que las creamos o no, Él va a hacer lo que va a hacer en este mundo. Pero los que son receptores de esa gracia son los que tienen fe en Él y confían en las promesas del Señor. Muy bien, hermanos, vamos entonces a parar aquí. Van a quedar ahí una paginita, creo yo, si no me equivoco. Y continuamos, hermanos, hablando más de este tema y estos temas. La perspectiva del ayuno hacia afuera, el avance del reino, estar orando al Señor porque Él nos use como medio para el cual el avance de su reino en esta tierra se lleve a cabo. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Padre bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y te agradecemos porque en tu palabra hoy, Señor, en este tema del ayuno también hemos recordado el Padre bueno que tenemos en ti. Señor, te damos las gracias porque qué texto, Señor, el de Mateo 7, Señor. Señor, nos mandas a que pidamos porque el que pide, Señor, recibe. Señor, gracias por darnos no solo la oportunidad, sino la orden, Señor, de que te busquemos y te hallaremos. Nos das la promesa, Señor, del que el que llama, Señor, a la puerta se le abre, Señor. No eres un Dios, Padre mío, que estás en tu trono ahí lejos de nosotros, sino que estás entre nosotros y en nosotros, Padre. Gracias que has venido a morar entre tu pueblo, Señor, en el corazón de los que creen. Señor, te pedimos en esta noche, Padre, que produzcas en nosotros esa fe, Señor, necesaria para perseverar en ti. Instrúyenos, Señor, dirígenos, muéstranos, guíanos, Padre. Tú eres el único que, Señor Padre, puede darnos la luz en medio de un mundo oscuro a través de tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Padre, ayúdanos, Señor, a ser guiados por ella. Danos ojos para ver esa luz, Señor, ya que el no ver, Señor, no es por causa de que no haya luz, Señor, la has dejado en tu palabra, sino porque a veces no tenemos los ojos para verla. Te pedimos todas estas cosas, Señor bendito, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.